Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos que nos honran con su presencia aquí en esta reunión de este grupo pequeño. Y como podremos ver, siempre en la vida el ser humano ha tomado decisiones y algunas de esas decisiones pueden ser pequeñas, pueden ser insignificantes, como qué voy a comer el día de hoy, qué me voy a colocar de ropa, a dónde me voy a dirigir, como decisiones también trascendentales en la vida de cada uno de nosotros, como qué carrera voy a estudiar, a qué trabajo voy a asistir, cuál es mi pareja, con quién me voy a casar y con quién voy a pasar el resto de mi vida. Y los felicito porque ustedes tomaron hoy una decisión muy acertada. ¿Y cuál fue esa decisión? Esa decisión fue estar el día de hoy aquí en este lugar para escuchar un poco acerca de la palabra de Dios. Y hoy vamos a estudiar acerca de un personaje muy icónico, muy representativo en la Biblia. Se sabe mucho acerca de él. ¿De quién vamos a estudiar? Vamos a estudiar acerca de un poquito de Simón Pedro, del apóstol Pedro. Y acerca de Simón Pedro sabemos mucho en lo que son los evangelios. Sabemos que era oriundo de un pueblo cerca del mar de Galilea. Aparte de eso, sabemos que Pedro era pescador, tenía un hermano llamado Andrés, ¿verdad? Y Andrés le habló acerca de Jesús y dice que Pedro también logró o decidió seguir a Jesús. Aparte de eso, sabíamos que era casado, porque en una oportunidad podemos leer en los evangelios que Jesús fue al hogar de Pedro y dice que la suegra de Pedro tenía fiebre y fue sanada. Aparte de eso también que era un hombre iletrado, inculto, pero a pesar de todo hizo una obra maravillosa en pro del Evangelio. Lo más importante de todo esto, mis hermanos y amigos, es que Pedro fue uno de los seguidores muy fieles de Jesús. Vemos aquí de la lectura que vamos a estar estudiando el día de hoy, los invito a buscar en sus Biblias el libro de Juan, el capítulo 13, versos 6 al 7, donde dice: cuando llegó a Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Palabras llenas de sabiduría. Dice que antes de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan que prepararan el lugar donde se iba a realizar la cena pascual. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos, maestro? Si nos vamos al libro de Marcos, el capítulo 14, del verso 12 al 16, nos dice de la siguiente manera: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a dos de sus discípulos diciéndole. Aquí no dice el nombre, pero si nos vamos al espíritu de profecía, Elena de Guay nos dice que esos dos discípulos fueron Pedro y Juan, y ya vamos a ver más adelante por qué. Le dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo, y donde entre, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Así, haced allí los preparativos para nosotros. Y fueron los discípulos, entraron en la ciudad, hallaron lo que les había dicho y prepararon ¿qué? La Pascua. Nos dice el espíritu de profecía, específicamente el libro deseado de toda la gente, que Jesús escogió a Pedro y a Juan porque eran sus discípulos a los cuales él les tenía más confianza. Eran personas acomedidas para hacer ¿qué? Sus labores. Y dice que sí, efectivamente Pedro y Juan hicieron lo que el Señor les había dicho. Se fueron a la ciudad, vieron a un hombre, un siervo que iba con un cántaro de agua, lo siguieron. Este hombre llegó a aquella casa, ellos hablaron con el dueño de la casa y le dijeron que ese era el lugar donde su maestro deseaba que se hiciera en ese momento la cena pascual. Dice que cuando todo estuvo preparado, ya en las horas de la tarde, Jesús y sus discípulos llegaron a este lugar. Pero todo no queda ahí, mis hermanos y amigos. Dice que cuando los discípulos llegan
a este lugar, se hicieron dos grandes preguntas y habían dos grandes dilemas en la vida, en los pensamientos y los corazones de cada uno de ellos. ¿Y cuáles fueron esas preguntas? ¿Quién sería el mayor? Y la otra pregunta era, ¿quién sería el siervo en ese acto de la cena pascual? Y dice que cuando ellos se preguntaron quién sería el mayor, ya días antes, los hijos de dos de los apóstoles, recordemos que Juan y Santiago, se habían adelantado unos días antes por medio de su madre, y su madre se había acercado a Jesús y le decía, cuando tú establezcas tu reino, ¿verdad? Yo quisiera que mis dos hijos, uno se sienta a tu derecha y otro se siente a la izquierda en tu trono. ¿Y qué le dijo Jesús? Que en él no estaba decidir eso. Y dice que eso creó una molestia entre todos los discípulos porque ellos querían ser, Juan y Santiago, querían ser los mayores en el reino de los cielos o en el reino que se estableciera aquí en la tierra. Pero días antes, ¿verdad? Los discípulos le habían preguntado también a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Y qué hizo Jesús? Eso está reflejado en el libro de Mateo, el capítulo 18, versículo 1 al 4. Dice que Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, os aseguro que si no os cambiáis y os volvéis como niños, jamás entraréis en el reino de los cielos. Así que el que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Pero parece ser, mis hermanos y amigos, que a los discípulos se les había olvidado esta enseñanza que el maestro le había dado a cada uno de ellos. Y dice que cuando entraron al aposento, según el deseo de toda la gente, dice, sus corazones estaban llenos de resentimiento. Judas se mantenía a la izquierda de Jesús y Juan se mantenía a la derecha. Judas quería ser el primero y quizás Juan también lo quería hacer. Ahora, la otra pregunta que ellos se hacían, ¿quién haría el papel de siervo? Cuando llegaron al aposento alto, cuando llegaron a este lugar, ya estaba todo dispuesto. Estaba dispuesto la jarra, el agua, el lebrillo, la toalla, pero ellos se daban cuenta que ahí no había ningún siervo. Y si nos vamos a ver la palabra siervo, viene del griego doulos, que literalmente significa esclavo. Y esa era la labor que tenían los siervos y los esclavos en la cena pascual, y era la de lavar los pies de los visitantes. Pero ellos, dentro de ellos, pues pensaban que ellos no se iban a degradar, no se iban a humillar de esa manera, lavándose los pies unos con otros, porque quizás entre ellos también habían diferencias y no iban a llegar tan bajo. Pero Jesús en ese momento sí leía las mentes y los corazones de cada uno de sus discípulos y nada más estaba esperando que cualquiera de ellos, ¿verdad?, diera el primer paso, pero ninguno lo hizo. Y vemos que en ese momento Jesús, ¿verdad?, se para, se ciñe la toalla, toma el agua, toma las poncheras, ¿verdad?, toma las tazas, toma el lebrillo y empieza a lavar los pies de sus discípulos uno por uno. Empezando por ¿quién? Por el que estaba a su izquierda, el primero, empezando por Judas. Y dice que Judas en ese momento, ¿verdad?, sintió ¿qué? Sintió dice que Judas quedó convencido de que no había nada que ganar siguiendo a Cristo, porque él esperaba que en ese momento Cristo tomara, como quien dice, la batuta y estableciera un reino terrenal. Esas eran las ambiciones que tenía Judas en ese momento. Y a ver que Jesús le lava los pies, él pensó, después de verle degradarse a sí mismo, como pensaba, se confirmó en su propósito de negarle y de confesarse engañado. Dice que fue poseído por un demonio y resolvió completar la obra que había convenido hacer, que era la de ¿qué? De entregar a su Señor. Tremendo los pensamientos de los discípulos. Dice que ellos se quedaron totalmente abismados, asombrados de la actitud de su maestro de tomar la actitud de ¿qué? De siervo, de esclavo. Dice que así fue lavando los pies de cada uno de ellos hasta que llegó el turno de ¿quién? Llegó el turno de Simón Pedro. Llegó el turno de Pedro. Y en el momento sabemos cómo era el carácter de Pedro, ¿verdad? Era un carácter impetuoso, era algunas veces era quizás un temperamento colérico,
la actitud de él era muy atrevido. Dice que en el momento que Jesús llega a lavar los pies de Pedro, Pedro que le contesta, ¿qué le dice? Pedro le dice que no iba a permitir que su maestro le lavara los pies. Y vemos en Juan 13:8, buscamos aquí en nuestras Biblias, el libro de Juan, el capítulo 13, el versículo 8, nos dice de la siguiente manera. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Imagínense ustedes, en ese momento Pedro, al pensar que se iba a separar de su maestro, de su amigo, vino y le contestó y le dijo a Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús, ¿qué le dijo? En el versículo 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces vemos aquí que Pedro en ese momento, en esa noche, tuvo una transformación en su corazón porque logró entender en realidad en ese momento lo que el maestro quería hacer en la vida de cada uno de ellos. Dice que esa noche Pedro llegó al aposento cargado de orgullo, resentimiento, duda, como los otros discípulos, y con el deseo de ser ¿qué? De ser el primero. Él también quería ser el primero, no quería ser siervo. Pero a medida que avanzaba esa noche, el Señor realizó un cambio en sus sentimientos y en sus pensamientos. Entonces vemos aquí un Pedro que antes era jactancioso, era quizás engreído, era altivo, era orgulloso. Esa noche transformó ¿qué? Su corazón. Y cuando vemos que Jesús le dijo, lo entenderás después, todo esto, este acto que se está haciendo de humildad, lo entenderás después. Pedro sí, penosamente, luego de que negó a su maestro, ¿verdad? Por eso que Pedro lo negó 3 veces, pudo entender todo el sacrificio, toda la humillación que tuvo que pasar el Salvador. ¿Para qué? Para morir por cada uno de nosotros y lograr transformar nuestras vidas. Dice, Pedro salió de ese lugar transformado por el poder de Cristo. Y dice Juan 13:7, que fue nuestro versículo de entrada, respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Y aquí, queridos hermanos, sabemos que en nuestra vida quizás puedan haber dudas, fracasos, resentimiento, orgullo, vanidad, egoísmo, pero Cristo puede hacer que mella en nuestra vida, puede transformar nuestra vida con el ejemplo que nos dio a cada uno de nosotros. Te invito a que le digas al Señor, a Dios en esta noche, como dice el Salmo 51, versículo 10, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Quiénes quieren tomar esta decisión para el Señor? Colocándonos de pie, vamos a tener una palabra de oración para que Dios, así como hizo el cambio en la vida de Simón Pedro y de cada uno de sus discípulos, lo pueda hacer en la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Oremos. Amado Padre y Señor, gracias te damos por tu amor, por tu infinita bendición y tus cuidados. Gracias, Señor, por los cambios, las transformaciones que haces en nuestras vidas. Que tú puedas ser nuestro Rey, nuestro Salvador, y podamos aprender de ti la humildad y podamos ponerla en práctica. Gracias por tu bendición y por tu cuidado. Levántanos con tu bendición. En tu nombre. Amén. Gracias.